El millonario humilló a un hombre por parecer pobre, sin saber que era Jesús. Ese millonario se consideraba todopoderoso hasta encontrar a quien de verdad tenía todo el poder. Al humillar a un hombre, despertó la ira de Jesús y todo cambió después de eso. Valió la pena para ese millonario humillar a un hombre sencillo. La sala de juntas en el piso 42 parecía suspendida en el aire. Vidrio de pared a pared. La Ciudad de México allá abajo se movía como hormiga. Dentro 20 personas sentadas alrededor de una mesa alargada de mármol negro. Pantallas en las paredes mostraban números rojos, gráficos cayendo, metas no cumplidas. El silencio era pesado. Nadie se atrevía a respirar alto. La puerta se abrió con un chasquido seco. Raúl Mendoza entró como quien pisa territorio conquistado. Traje italiano gris carbón, sin un hilo fuera de lugar. Reloj que costaba más que un carro, cabello engominado hacia atrás, mandíbula trabada, ojos duros como piedra. No saludó a nadie, solo aventó el portafolio sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer que todos brincaran. ¿Alguien aquí me quiere explicar? Raúl comenzó la voz cortante como vidrio roto. ¿Cómo es que ustedes logran transformar oportunidad en fracaso 3 meses seguidos? Nadie respondió. Caminó despacio alrededor de la mesa, los pasos resonando en el silencio. Se detuvo detrás de una mujer de lentes que encogió los hombros. Leticia, ¿cuál fue tu contribución este mes, además de ocupar espacio? Señor Mendoza, yo tuvimos problema con el proveedor y problema. Raúl rió sin humor. Problema es lo que yo tengo cuando veo incompetencia, disfrazada de un esfuerzo. ¿Tú crees que el mercado acepta excusas? Leticia bajó la cabeza. Raúl siguió, señaló a un hombre de camisa blanca sudada. ¿Y tú, Gustavo, dime una cosa, ¿tú realmente trabajaste o solo fingiste que trabajaste? Yo, señor, el reporte no paga cuentas. Resultado paga. ¿Dónde está el resultado? El hombre tragó saliva, no respondió. La tensión era una cuerda estirada hasta el límite. Raúl continuó su vuelta alrededor de la mesa. Ojos de depredador. Cada persona por la que pasaba se encogía y entonces se detuvo. Se congeló. Los ojos de Raúl se fijaron en alguien en la esquina de la mesa. Un hombre callado, postura erguida, pero sencilla, camisa blanca sin marca, pantalón oscuro, tela delgada pero limpia, zapatos viejos, pero boleados, cabello corto, manos sobre la mesa, no desviaba la mirada. Raúl inclinó la cabeza como si hubiera visto una mancha. ¿Tú? Su voz salió baja, peligrosa. ¿Cómo te llamas? Miguel. El empleado respondió con calma. Miguel. Raúl repitió despacio, probando el nombre como algo amargo. Dime una cosa, Miguel. ¿Te miraste en el espejo esta mañana antes de salir de tu casa? Algunos en la mesa intercambiaron miradas incómodas. Miguel no respondió, solo sostuvo la mirada de Raúl. ¿Por qué estoy tratando de entender? Raúl continuó, la voz subiendo. ¿Cómo es que alguien cree apropiado entrar a esta sala, a esta empresa, vestido así? Mi ropa está limpia. Miguel dijo, simple. Limpia. Raúl dio un paso adelante. ¿Tú crees que eso es el estándar aquí? Mírate, mira a los demás. ¿Ves la diferencia o necesito dibujártelo? La incomodidad se esparció por la sala como veneno. Señor Mendoza, él es del área de mantenimiento. Fue llamado para intentó explicar a alguien. Yo no te pregunté a ti. Raúl explotó volteando hacia el hombre que habló. Luego regresó a Miguel. ¿Tú entiendes dónde estás? Esto no es una escuelita, no es un refugio. Aquí es una empresa de miles de millones. Y tú eres el símbolo perfecto de lo que arrastra a esta compañía hacia abajo. Miguel respiró profundo. No desvió los ojos. ¿Esto es sobre mi ropa o sobre otra cosa, señor Mendoza? La sala entera contuvo la respiración. Raúl dio 2 pasos rápidos hacia Miguel, el rostro rojo. ¿Quieres saber? Te voy a enseñar una lección que vas a cargar por el resto de la vida mediocre que tienes por delante. Se volteó y caminó hasta la esquina de la sala, donde un equipo de limpieza había dejado una cubeta con agua usada de una demostración anterior de productos. Las personas empezaron a moverse en sus sillas. Alguien murmuró, no. Raúl tomó la cubeta y regresó. ¿Quieres ser tratado como algo digno? Raúl levantó la cubeta sobre Miguel. Entonces, primero necesitas parecer digno. Y la aventó. El agua cayó en cascada. Empapó la camisa blanca, mojó el rostro, el cabello, escurrió por la tela sencilla. El ruido del agua golpeando fue el único sonido en la sala por segundos eternos. Algunas personas rieron, una risa nerviosa, reflejo, que murió en la garganta. Otros desviaron la mirada asqueados. Miguel se quedó parado chorreando, respirando despacio. No se limpió el rostro, no se levantó, solo miró a Raúl. Y en esa mirada algo cambió. No era enojo, no era humillación, era algo peor, era lástima. Listo. Raúl aventó la cubeta vacía al piso con estruendo. Ahora estás limpio. La próxima vez vienes preparado o ni vengas. Se volteó para regresar a la cabecera de la mesa. Pero la voz de Miguel cortó el aire. Siempre tuviste miedo de ser visto, Raúl. La sala se congeló. Raúl se detuvo. Se volteó despacio. ¿Qué dijiste? Miguel se levantó. Agua escurriendo, postura erguida. Dije. Su voz era calmada, pero firme como roca.
que siempre tuviste miedo de ser visto, de verdad, como realmente eres. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Alguien que sabe, Miguel dio un paso adelante. Alguien que sabe lo que hiciste con esas firmas del contrato de Zacatecas, las que compraste para hacer parecer que conseguiste aprobación. El rostro de Raúl palideció de ejecutivos que estaban pasando por el pasillo, se detuvieron en la puerta de vidrio al escuchar el tono de la conversación. No sé de qué estás hablando, Raúl dijo, pero la voz salió temblorosa, sí, ¿sabes? Miguel continuó, cada palabra un martillazo. ¿Sabes cuántas personas mandaste callar para mantener los números bonitos? ¿Cuántos reportes enterraste? ¿Cuántas veces elegiste tu imagen en lugar de la verdad? Uno de los ejecutivos que se había detenido en la puerta sacó el celular discretamente y comenzó a grabar. Raúl sintió el piso moverse bajo sus pies. Me estás amenazando, eso es. Raúl avanzó tratando de recuperar control. ¿Crees que puedes entrar aquí? Desafiarme y no te estoy amenazando. Miguel lo cortó la voz suave pero implacable. Te estoy viendo. La diferencia es que no estás acostumbrado a eso. Raúl intentó reír, pero el sonido salió quebrado. Estás loco. Estás loco. Tal vez Miguel inclinó la cabeza levemente. Pero, ¿sabes cómo te llamé hace un momento? Raúl. Sin el señor Mendoza, sin el título, solo Raúl. ¿Y qué? Raúl escupió las palabras. Y pues Miguel dio media sonrisa triste, que yo nunca te había llamado así antes, pero respondiste como si fuera natural, como si alguien que te conoce de verdad te hubiera llamado. El silencio que cayó fue denso como plomo. Uno de los ejecutivos en la puerta murmuró bajo al otro, ¿cómo sabe eso? Miguel se volteó levemente hacia la mesa, hacia los 20 rostros que lo observaban, de algunos con lástima, otros con curiosidad mórbida, otros grabando. Ustedes creen que conocen a este hombre, Miguel dijo señalando a Raúl sin mirarlo. Creen que solo es exigente, duro, necesario. Hizo una pausa. Pero, ¿cuántos de ustedes ya lloraron solos después de una junta con él? ¿Cuántos de ustedes ya pensaron en renunciar porque la humillación fue demasiado grande? Una mujer en la mesa comenzó a llorar bajito. Raúl sintió el control resbalándose entre los dedos. Cállate, gritó. Cállate ahora. Pero Miguel continuó volteando de nuevo hacia él. ¿Cuál fue el precio de tu silencio, Raúl? ¿Cuándo vendiste esa información privilegiada al competidor a cambio de protección? ¿Cuánto recibiste? Los ejecutivos en la puerta se miraron entre sí alarmados. Uno de ellos tomó el teléfono y comenzó a marcar. Te voy a destruir. Raúl avanzó el dedo en alto. Te voy a demandar. Voy a acabar contigo. ¿Vas a qué? Miguel preguntó sereno. Aventarme más agua. Humillarme más. Raúl, aún no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entend? Miguel dio un paso final adelante. Quedaron a pocos centímetros uno del otro y entonces, bajito, casi un susurro que aún así resonó por toda la sala, que lo sé todo. Cada mentira, cada traición, cada vez que pisaste a alguien para subir. Cada noche que dormiste, fingiendo que todo estaba bien. Sé del acuerdo con la familia Herrera. Sé del soborno al fiscal. Sé del dinero que desapareció de la cuenta de caridad de la empresa. Lo sé todo. Raúl retrocedió tembloroso. ¿Quién? ¿Quién demonios eres? Miguel lo miró profundo a los ojos, y en ese momento Raúl sintió algo que nunca había sentido antes en la vida. Se sintió pequeño, no humillado, no derrotado, pequeño, como un niño frente a algo infinitamente más grande. ¿No tienes miedo de caer, Raúl? Miguel dijo la voz dulce pero devastadora. Tienes miedo de ser visto cayendo, porque entonces todos van a saber lo que siempre supiste. Que nunca fuiste tan grande como fingiste ser. La sala estaba en silencio absoluto. 3 ejecutivos ahora estaban en la puerta, todos grabando. Raúl, desesperado, hizo lo único que su orgullo permitía. Señaló hacia la puerta. Estás despedido. Sal de aquí ahora. Miguel asintió despacio, como si esperara exactamente eso. Caminó hacia la puerta empapado, dejando un rastro de agua por el piso de mármol. Pasó junto a los ejecutivos que se apartaron instintivamente y entonces en la puerta se detuvo. Se volteó una última vez y dijo en un tono que no era amenaza ni promesa, solo hecho. No tienes miedo de caer, tienes miedo de ser visto. La puerta se cerró detrás de él. Raúl se quedó parado en medio de la sala. Respiración acelerada, manos temblando. Alrededor de la mesa 20 personas lo miraban de una manera diferente, no con respeto, con miedo y peor, con duda. Uno de los ejecutivos en la puerta murmuró al otro mientras enviaba el video. Necesitamos investigar esto. Ahora. Raúl escuchó y por primera vez en 15 años no supo qué decir. Raúl salió de la sala de juntas tratando de mantener la postura erguida, pero las piernas temblaban. Atravesó el pasillo de vidrio sin mirar a nadie. Asistentes se apartaban, gente susurraba, celulares se levantaban discretamente. Entró al elevador y apretó el botón del estacionamiento con demasiada fuerza. La puerta se cerró y solo entonces, solo en ese cuadrado de metal y espejos, vio su reflejo. Traje impecable, cabello en su lugar, rostro pálido, pero los ojos estaban asustados. ¿Cómo lo sabía? La pregunta martillaba en su cabeza como un taladro.
¿Cómo demonios lo sabía? El elevador bajó en silencio y entonces, sin aviso, la mente de Raúl jaló un recuerdo que había enterrado hace 20 años. Flashback 20 años atrás. Raúl tenía 17 años. Ropa sencilla, desgastada, tenis con agujero en el costado. Estaba en la fila del comedor de la escuela pública. Bandeja de plástico en las manos, cabeza baja. Frente a él, 3 chicos de uniforme particular reían fuerte. Mira, uno de ellos señaló, parece que sacó la ropa de la basura. Los otros rieron. Raúl apretó la bandeja, no respondió. Oye, pobretón, no escuchas cuando te hablan. Raúl levantó los ojos, encontró la mirada del chico y vio algo que quemó más que cualquier golpe. Desprecio, como si Raúl fuera nada. Ese día Raúl se juró a sí mismo. Nunca más voy a ser invisible, nunca más. De vuelta al presente, el elevador se abrió en el estacionamiento. Raúl parpadeó. El recuerdo desapareció, pero el sabor amargo quedó. Caminó hasta el carro. Las manos le temblaban tanto que falló con la llave 2 veces antes de abrir la puerta. Se sentó, cerró la puerta. Silencio. Y entonces el celular vibró. Una notificación, otra. 20 notificaciones en 10 segundos. Raúl tomó el teléfono. El primer mensaje era de un ejecutivo del consejo. Raúl, necesitamos hablar. Urgente. El segundo era un link. Hizo clic y el mundo se derrumbó. La viralización. El video estaba en todos lados. Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. CEO billonario avienta agua a empleado por estar mal vestido. Ya tenía 2 millones de vistas. En 3 horas los comentarios eran una avalancha. ¡Qué asco! Este es el país en el que vivimos. ¿Alguien sabe el nombre de la empresa? Voy a cancelar todo lo que tengo con ellos. Este tipo de gente debería estar en la cárcel, no en una oficina. Compartan. El mundo necesita ver esto. Raúl bajó por la pantalla hipnotizado por el horror. Había GIF de él aventando el agua. Había meme, había parodia y peor, había análisis, periodistas haciendo notas. ¿Quién es Raúl Mendoza? El CEO acusado de abuso corporativo. Un perfil en Twitter con 500,000 seguidores publicó. Este video muestra exactamente lo que hay de podrido en el capitalismo salvaje. Hilo. Raúl soltó el celular en el asiento como si quemara. Respiración acelerada. Corazón, latiendo demasiado rápido. Esto no puede estar pasando. No puede, pero estaba pasando y peor. El celular vibró de nuevo. Era un mensaje del abogado de la empresa. Raúl, el consejo se va a reunir mañana a las 9. Se levantó. Moción de desconfianza. Necesitas prepararte. Moción de desconfianza. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Raúl salió del carro. Lo cerró con seguro y caminó hasta el elevador residencial. Subió hasta el departamento en el piso 35, Penthouse, vista toda la ciudad, entró. Silencio. La esposa no estaba. Había viajado a Miami con las amigas 3 días atrás. Estaba solo. Dejó las llaves en la barra, se aflojó la corbata, fue hasta la ventana. Allá abajo la ciudad pulsaba. Luces, carros, personas viviendo vidas que no sabían que él existía. Y por primera vez en años Raúl se sintió invisible de nuevo, pero no de la forma que temía cuando adolescente. Esta vez quería desaparecer. El encuentro imposible 00:40. Raúl no había podido dormir. Decidió bajar hasta el garaje para sacar un documento que había olvidado en el carro. Entró al elevador, apretó 3, la puerta estaba casi cerrándose cuando una mano apareció impidiéndolo, el elevador se abrió y Miguel entró. Raúl se congeló. El hombre estaba seco de ahora, camisa blanca limpia, sencilla, pantalón oscuro, misma postura calmada, pero había algo diferente, algo imposible de nombrar. El elevador se cerró, comenzó a bajar. Raúl se recargó en la pared, el corazón disparado. Tú, su voz salió ronca. Tú no puedes estar aquí. Voy a llamar a seguridad. No vas a hacerlo. Miguel dijo mirando al frente. ¿Cómo entraste aquí? Este edificio tiene control de acceso, tiene cámaras, tiene Raúl. Miguel volteó el rostro despacio hacia él y en esa mirada Raúl vio algo que hizo que su cerebro se trabara. No era amenaza, no era superioridad, era reconocimiento, como si Miguel lo conociera desde siempre. Cada versión de él, cada decisión, cada mentira. ¿Quién eres? Raúl susurró, la voz quebrándose. Miguel respiró profundo. Soy aquel que estaba ahí cuando tenías 17 años. En la fila del comedor, cuando esos chicos se rieron de ti, la sangre de Raúl se congeló. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tú estaba ahí? Miguel continuó la voz suave. Te vi apretar la bandeja con tanta fuerza que los dedos se pusieron blancos. Te vi jurar que nunca más serías invisible. Raúl retrocedió hasta golpear la pared del elevador. No, investigaste, hackeaste. Tú también estabas ahí. Miguel lo cortó. Esa noche, 3 años después, cuando falsificaste la firma de tu socio para cerrar el primer contrato grande, lloraste después, sentado en el piso del baño. Solo las piernas de Raúl comenzaron a temblar para con eso. Y estaba ahí cuando
cuando compraste esas firmas en Zacatecas, cuando le pagaste al fiscal, cuando enterraste el reporte que mostraba el error que podría haber salvado vidas. ¿Quién eres?, Raúl gritó desesperado. El elevador se detuvo. Sótano 3. La puerta se abrió. Miguel dio un paso afuera, se volteó y dijo con una simplicidad devastadora: «Soy Jesús». Silencio. Raúl parpadeó. Parpadeó de nuevo y entonces rió. Fue una risa quebrada, histérica. Tú estás loco, estás completamente demente. ¿Crees que yo voy a creer eso? ¿Que tú eres? No pudo terminar la frase porque Miguel Jesús lo estaba mirando de la manera en que nadie nunca lo había mirado. No con lástima, no con juicio, con tristeza. No necesito que creas ahora, Raúl. Jesús dijo, pero lo harás porque la verdad no necesita permiso. Soy ateo. Raúl gritó saliendo del elevador detrás de él. No creo en Dios, en Jesús, en nada de eso. ¿Escuchaste? Nada. Jesús se detuvo, se volteó. Lo sé, dijo, sereno, decidiste que Dios no existía el día en que tu padre le pegó a tu madre y nadie vino a salvarla. Tenías 9 años, Raúl trastabilló como si hubiera recibido un golpe. ¿Cómo? ¿Cómo? Decidiste que si Dios existiera, lo habría impedido, y como no lo impidió, no podría ser real. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Raúl, pero las contuvo con rabia. Entonces, lo admites, escupió las palabras, si eres quien dices que eres, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando yo sufrí? Cuando yo estaba ahí. Jesús dijo, la voz firme, siempre estuve, pero decidiste no verme, porque era más fácil culparme que enfrentar el dolor. Raúl sintió las piernas flaquear. Se sostuvo de la pared. No, eres un estafador, un manipulador. Investigaste mi vida. Tú, Raúl. Jesús dio un paso adelante. Lo que más temes ahora no es perder el cargo, no es el video, no es el dinero. Hizo una pausa. Es mirarte al espejo y ver que te convertiste exactamente en lo que odiabas. Te convertiste en esos chicos que se rieron de ti. La verdad golpeó como un mazo. Raúl cayó de rodillas, no porque quiso, porque las piernas cedieron. Se quedó ahí respirando rápido, sudor escurriendo, manos temblando. Jesús se arrodilló frente a él, ojos en los ojos. Puedes expulsarme de nuevo, dijo. Puedes llamar a seguridad. Puedes insultarme. Puedes decir que estoy loco. Sostuvo el rostro de Raúl con las manos, firme pero suave. Pero no vas a poder expulsar la verdad porque ya está dentro de ti y lo sabes. Raúl miró dentro de esos ojos y por una fracción de segundo solo una. Vio todo, cada decisión, cada mentira, cada persona que pisoteó cada noche, fingiendo que todo estaba bien, y vio también, perdón, imposible, incomprensible, absurdo, pero real. Y entonces la mente racional de Raúl reaccionó. Empujó a Jesús hacia atrás y se levantó tambaleándose. «Sal de aquí», gritó. «Sal. Voy a llamar a la policía. Voy a demandar». Jesús se levantó despacio. ¿Quieres tener razón o quieres ser verdadero? Y entonces simplemente caminó hacia la escalera de emergencia. Abrió la puerta. Antes de salir se volteó una última vez. Mañana el consejo te va a quitar y después de eso todo se va a derrumbar. Pero al final, cuando ya no tengas nada detrás de qué esconderte, yo todavía voy a estar aquí. La puerta se cerró. Raúl se quedó solo en el sótano vacío. Respiración irregular, cuerpo temblando. Miró alrededor buscando cámaras, buscando explicaciones, pero solo había silencio. Y una pregunta que perforaba más profundo que cualquier acusación. ¿Y si está diciendo la verdad? 3 horas después, las 3:47 de la mañana. Raúl estaba sentado en el sofá de la sala. Luces apagadas, pantalla del celular iluminando el rostro. El video tenía 12 millones de vistas ahora y había una nueva noticia. Escándalo. Documentos filtrados sugieren irregularidades en contratos de la empresa de Raúl Mendoza. Alguien había filtrado los documentos de Zacatecas. Raúl soltó el celular, cerró los ojos y por primera vez en 30 años rezó. No porque creyera, sino porque ya no tenía a nadie más. Si existes. Susurró en la oscuridad, dime qué hago. Dime cómo salgo de esto. Silencio. Ninguna voz, ninguna respuesta, solo el sonido de las ayudas allá afuera, Raúl, solo esperando un milagro del que no estaba seguro, sí. Merecía. Web de la mañana, sala del consejo. Raúl entró a la sala con 3 abogados detrás de él, traje azul marino, corbata roja, postura erguida, pero los ojos tenían ojeras profundas. No había dormido. La mesa era ovalada, madera oscura, capacidad para 20 personas. Hoy solo 12 consejeros estaban presentes, todos ya sentados cuando llegó. Nadie se levantó para saludarlo, mala señal. Raúl jaló la silla en la cabecera y se sentó. Buenos días, dijo tratando de sonar firme. Buenos días, señor Mendoza, respondió el presidente del consejo, Armando Vega. Cabellos grises, lentes de armazón delgado, expresión neutra como piedra. Gracias por presentarse. Gracias por presentarse. Como si Raúl hubiera tenido opción, Armando abrió una carpeta.
Vamos directo al punto. Esta reunión extraordinaria fue convocada debido a eventos recientes que comprometen la imagen y la integridad operacional de la empresa. Raúl apretó los dedos bajo la mesa. Entiendo la preocupación, comenzó voz controlada. El video fue sacado de contexto. Ese empleado estaba, no es solo el video, cortó una consejera del otro lado de la mesa. Mujer de 50 años, traje sastre gris, ojos fríos. Son las acusaciones que vinieron después. Otro consejero se manifestó, documentos filtrados muestran irregularidades en contratos, firmas compradas, sobornos, es verdad, eso es difamación. Raúl golpeó la mano sobre la mesa, alguien está tratando de sabotearme, y ustedes están, Raúl. Armando levantó la mano. Contratamos auditoría externa. Confirmaron al menos 3 contratos con irregularidades graves. El silencio que cayó fue mortal. Raúl sintió el piso abriéndose bajo sus pies. Eso no prueba nada. Puedo explicar cada uno de esos. Además, Armando continuó implacable, recibimos 14 denuncias formales de exempleados. Acoso laboral, abuso de autoridad, condiciones de trabajo degradantes. 14. Raúl rió sin humor. ¿Creen que esto no está orquestado? Alguien les pagó a estas personas para Raúl. La voz de Armando salió baja, peligrosa. Tenemos correos, grabaciones, testimonios detallados. Esto no es conspiración, esto es patrón. La palabra patrón cortó como navaja. Raúl miró alrededor de la mesa, buscó aliados, no encontró ninguno. Todos desviaban la mirada. Me están traicionando, dijo, la voz subiendo. Después de todo lo que yo hice por esta empresa, después de 15 años de resultados, Armando lo cortó. Pero, ¿a qué costo, Raúl? ¿A qué costo? Raúl abrió la boca, la cerró, no tenía respuesta. Armando sacó otro documento. La moción de desconfianza fue aprobada por votación anticipada. 10 votos a favor, 2 en contra, 10 votos. Raúl sintió el pecho apretarse. Por lo tanto, Armando continuó. A partir de este momento, ¿está destituido del cargo de CEO? La palabra resonó en la sala como un disparo. Destituido. Raúl se quedó parado. Ojos abiertos de par en par. No pueden. No tienen autoridad para la tenemos. Armando le empujó una copia del acta. Está todo aquí legal, formal, irreversible. Uno de los abogados de Raúl intentó intervenir. Señores, con todo respeto, esto puede ser impugnado judicialmente y pueden impugnar lo que quieran. Armando se levantó. Pero mientras tanto, el señor Mendoza ya no tiene acceso a las instalaciones, sistemas, cuentas o decisiones estratégicas de la empresa. Raúl se levantó de un salto. Se van a arrepentir de esto. Voy a demandar a cada uno de ustedes. Su credencial fue desactivada. Armando dijo, frío, seguridad lo va a acompañar hasta la salida. La puerta se abrió. 2 guardias de seguridad entraron. No eran los mismos de siempre. Eran nuevos, contratados justamente para esto. Raúl los miró la mesa y por primera vez en 15 años no tenía control de nada. Vamos, señor Mendoza. Uno de los guardias dijo, respetuoso, pero firme. Raúl respiró profundo, tomó la carpeta, se volteó y salió. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Raúl escuchó a un consejero comentar bajito, por fin la salida. Raúl atravesó el pasillo acompañado por los guardias. Gente se detenía para mirar, algunos con lástima, otros con satisfacción mal disimulada. Llegó al elevador, apretó el botón, esperó, y entonces se dio cuenta, su tarjeta de acceso ya no funcionaba. El guardia tuvo que usar la suya para llamar el elevador. Eso dolió más que cualquier palabra. El elevador bajó en silencio. Planta baja, puertas abiertas, lo vi lleno de gente. Todos miraron. Raúl mantuvo la cabeza en alto, pero sentía las miradas como cuchillos. Salió del edificio. La luz del sol le pegó en el rostro. Mediodía, cielo despejado. El chofer no estaba ahí. Obviamente había sido despedido. Raúl sacó el celular, iba a pedir un Uber, pero antes de eso vio las notificaciones. 187 mensajes sin leer. Abrió. Periodistas, conocidos, amigos, preguntando si era verdad. Y entonces un mensaje del abogado laboralista Raúl, se presentó la demanda de acción colectiva, 23 exempleados. Necesitamos hablar hoy. 23. Raúl sintió que le faltaba el aire. Le marcó al abogado, contestó al segundo timbre. Raúl, estaba esperando tu llamada. ¿Qué es eso de acción colectiva? Es exactamente lo que parece. Se unieron acusaciones de acoso laboral, condiciones degradantes, daños psicológicos, están pidiendo indemnizaciones millonarias. Eso es absurdo. Jonan, Raúl, el abogado cortó. Tienen pruebas, correos, grabaciones, dictámenes médicos de empleados que entraron en depresión, uno de ellos intentó suicidarse. Raúl se congeló. ¿Quién?
No puedo decir todavía, pero esto va a juicio y va rápido. Raúl colgó. Se quedó parado en la banqueta sosteniendo el celular. Gente pasaba. Nadie sabía quién era, a nadie le importaba. Y por primera vez, Raúl se sintió invisible de nuevo, pero esta vez en el peor sentido posible. 3 días después, departamento de Raúl. Raúl estaba sentado en el piso de la sala, laptop abierta, documentos regados. Estaba tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar. Le marcó a un ex coordinador, Hugo, alguien que le debía favores. Hugo, soy yo, Raúl. La voz del otro lado salió tensa. Yo no puedo hablar contigo ahora. Escucha, necesito que confirmes que esos reportes de Zacatecas fueron aprobados por el área legal. Solo eso, solo una confirmación. Silencio. Hugo Raúl, no voy a mentir por ti. No te estoy pidiendo que mientas, te estoy pidiendo que sé lo que me estás pidiendo. Hugo cortó y la respuesta es, no puedo compensarte. Bien, sabes que puedo. Otro silencio. Y entonces, ¿de verdad no entiendes, verdad? Hugo dijo la voz cansada. ¿Crees que todo tiene precio? Pero algunas cosas no lo tienen, Raúl. Algunas cosas simplemente no lo tienen. Y colgó. Raúl se quedó mirando el celular y entonces tomó la decisión equivocada, abrió el correo, comenzó a escribirle a otro contacto, un abogado privado conocido por resolver problemas. El mensaje era simple. Necesito a alguien que pueda hacer que algunos documentos desaparezcan. ¿Pago bien? Dudó. Dedo sobre el botón de enviar. Pensó en no enviarlo, pero el miedo fue mayor. Hizo clic. Enviado. Raúl recargó la cabeza en la pared. Cerró los ojos y no vio su reflejo en la pantalla negra de la TV apagada. No vio lo que parecía pequeño. Al día siguiente, la consecuencia. Raúl despertó con el celular sonando. Eran las 6 de la mañana. Era el abogado solucionador. Raúl, te filtraron. ¿Qué? Tu correo para mí. Alguien lo interceptó. Está en internet. Todo mundo lo vio. La sangre de Raúl se congeló. Abrió Twitter y ahí estaba, captura de pantalla de su correo pidiendo hacer que documentos desaparezcan. Con 20 millones de vistas. Los encabezados eran devastadores. Exo intenta destruir pruebas de corrupción. Raúl Mendoza de acusado a culpable. Empresa anuncia total desvinculación con ex ejecutivo. Raúl soltó el celular, se levantó, trastabilló hasta la ventana. La ciudad allá abajo continuaba indiferente y entonces escuchó una voz detrás de él. ¿Todavía crees que esto es sobre ellos y no sobre ti? Raúl se volteó de un salto. Jesús estaba ahí parado en la sala, sencillo, calmado. ¿Cómo entraste aquí? Raúl gritó. Jesús no respondió la pregunta, solo lo miró. Tuviste una decisión ayer, dijo, y elegiste el miedo. Yo necesitaba protegerme. ¿De qué? De la verdad. Raúl apretó los puños. Tú no entiendes. Voy a perder todo. Todo lo que construí, todo lo que robaste. Jesús lo cortó firme. Raúl, no construiste nada. Tomaste de personas que confiaron en ti, yo trabajé, me lo merecí. No. Jesús dio un paso adelante. Compensaste el dolor de tu pasado, pisoteando el presente de otros. Raúl retrocedió. Y ahora Jesús continuó. Vas a ir a juicio y vas a escuchar cada historia, cada lágrima, cada noche que alguien lloró por tu culpa. Yo no voy a sobrevivir a esto. No. Jesús dijo suave, el Raúl que finge ser no va a sobrevivir. Pero el Raúl que puede ser, ese todavía tiene oportunidad. Raúl cayó sentado en el sofá, manos en el rostro. No sé cómo hacer otra cosa. Jesús se sentó a su lado y por primera vez no hubo distancia, solo dos hombres sentados en silencio. Entonces aprende, Jesús dijo, en el juicio, en el juzgamiento, en la caída. Raúl lo miró ojos rojos. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no me abandonaste? Jesús sonrió, triste, pero real, porque yo nunca abandono, incluso cuando me avientas agua. Y entonces se levantó, caminó hasta la puerta antes de salir. El juicio es en 2 semanas. Voy a estar ahí. La puerta se cerró. Raúl se quedó solo, pero esta vez el silencio era diferente, no estaba vacío, era expectativa. 2 semanas después, tribunal laboral. El edificio era gris, concreto y vidrio. Sin personalidad, Raúl bajó del Uber solo. Los abogados habían llegado más temprano. No quiso ir con ellos. Necesitaba esos últimos minutos de silencio. Subió los escalones despacio. Cada paso pesaba como plomo. En la puerta del tribunal, periodistas esperaban como buitres. Señor Mendoza, ¿cuál es su comentario sobre las acusaciones? ¿Es verdad que intentó destruir pruebas? ¿Cómo se siente siendo demandado por 23 ex empleados? Raúl bajó la cabeza y atravesó la multitud sin responder. Flash de cámaras, micrófonos siendo metidos en su cara. Un guardia de seguridad abrió camino. Raúl entró al edificio. La puerta se cerró detrás de él, apagando el ruido. Silencio. Respiró profundo y caminó hasta la sala cuarto B.
Sala del tribunal. Era más pequeña de lo que esperaba. Paredes blancas, iluminación fría. Mesa del juez al fondo, elevada, 2 mesas al frente, una para la defensa, otra para la acusación. Raúl se sentó al lado de los abogados. 3 hombres de traje de expresiones serias. Del otro lado, la abogada de la acusación organizaba papeles. Mujer de 40 años, cabello recogido, lentes de armazón grueso. Determinación en la mirada y detrás de ella 23 personas, ex empleados. Raúl reconoció algunos rostros. Leticia, Gustavo, otros que había despedido, otros que habían renunciado. Todos lo miraban, no con odio, con algo peor. Decepción, como si hubiera sido algo grande y se hubiera derrumbado. La puerta del fondo se abrió. De pie, anunció el oficial de justicia. Todos se levantaron. El juez entró. Hombre de 60 años, cabello completamente blanco, toga negra, expresión neutra. Se sentó, golpeó el martillo una vez. Pueden sentarse. El sonido de las sillas llenó la sala. El juez ajustó los lentes y miró los documentos. Proceso número 2847A, demanda laboral colectiva, 23 demandantes versus Raúl Mendoza. Miró a Raúl. Está al tanto de las acusaciones. Raúl se levantó. Sí, su señoría, puede sentarse. Raúl se sentó. El juez se volteó hacia la abogada de acusación. Licenciada Carmona, puede comenzar. La abogada se levantó. Tomó una carpeta. Gracias, su señoría. Voy a llamar a la primera testigo, Leticia Vargas. Leticia se levantó de la banca, manos temblando levemente, caminó hasta el estrado, juró decir la verdad. Se sentó. La abogada comenzó. Leticia, ¿cuánto tiempo trabajó para el señor Mendoza? 7 años. Su voz salió delgada. ¿Y puede describir cómo era el ambiente de trabajo? Leticia respiró profundo. Al principio era bueno. Creía que estaba aprendiendo, que él era exigente porque quería lo mejor. Hizo una pausa, pero con el tiempo me di cuenta de que no era sobre excelencia, era sobre control. Nos humillaba frente a los demás, gritaba, nos hacía sentir pequeños. ¿Puede dar un ejemplo? Leticia miró a Raúl. Él desvió la mirada. Una vez cometí un error en un reporte, un error pequeño, una coma en el lugar equivocado que cambió un número. Me llamó frente a todo el equipo y dijo, tragó saliva. Dijo que yo era la prueba de que los diplomas no garantizan inteligencia. La sala se quedó en silencio. ¿Y cómo le afectó eso? Leticia limpió una lágrima que escurrió. Empecé a tener crisis de ansiedad. Me despertaba a medianoche con el corazón disparado. Tenía miedo de ir a trabajar. Empecé a tomar medicamento para dormir. ¿Tiene dictamen médico? Tengo. Leticia abrió la bolsa y sacó un sobre. Síndrome de burnout, depresión, todo diagnosticado mientras aún trabajaba allí. La abogada tomó el sobre y se lo entregó al juez. Sin más preguntas, el abogado de Raúl se levantó. Leticia, ¿no cree que está exagerando? El ambiente corporativo es exigente, todos lo saben. Leticia lo miró firme. Exigente es una cosa, cruel es otra. El abogado intentó continuar, pero el juez interrumpió. Siguiente testigo. Los testigos continúan uno por uno. Subieron. Gustavo contó cómo fue obligado a trabajar 18 horas seguidas bajo amenaza de despido. Carla describió cómo Raúl llamó incompetente emocional cuando pidió un día libre porque su mamá había sido internada. Roberto mostró correos de madrugada, todos comenzando con «Espero que no estés durmiendo mientras la empresa se hunde». Con cada testimonio, Raúl se hundía más en la silla. Intentaba defenderse mentalmente, pero estaba bajo presión. Los accionistas cobraban, necesitaba resultados, pero las palabras sonaban débiles hasta para él mismo. Y entonces la abogada llamó Miguel Ibarra. Raúl se congeló, la puerta del fondo se abrió y Jesús entró. No había nada de especial en su apariencia. Camisa blanca sencilla, pantalón oscuro, zapatos viejos pero limpios. Pero cuando entró, algo cambió. No fue un evento milagroso. No hubo luz, no hubo música, solo un cambio de temperatura emocional, como si alguien hubiera encendido una vela en un cuarto oscuro. Jesús caminó hasta el estrado, juró decir la verdad, se sentó, Raúl lo miró y Jesús le devolvió la mirada. Y en esa mirada Raúl vio todo de nuevo. Perdón, ¿verdad? Inevitabilidad, la abogada comenzó. Miguel, usted fue el empleado humillado en el video que se volvió viral, ¿correcto? Sí. ¿Puede describir lo que pasó ese día? Jesús respiró profundo. Me llamaron a una junta. No era común que me llamaran, trabajaba en mantenimiento, pero ese día pidieron que fuera. ¿Y qué pasó cuando llegó? El señor Mendoza me miró, se fijó en mi ropa y decidió que no era digno de estar ahí. Y entonces me humilló verbalmente primero, después Jesús pausó. Me aventó agua como si me estuviera limpiando. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Cómo se sintió? Jesús pensó por un momento. Triste. Dijo, simple, no por mí, por él. La abogada frunció el ceño, por él. ¿Por qué? Porque Jesús miró directamente a Raúl.
Vi a un hombre tan asustado de ser pequeño que necesitaba hacer que otros se sintieran más pequeños para sentirse grande. Raúl sintió algo quebrarse dentro del pecho. La abogada continuó: Miguel, ¿tiene algo que decir sobre el carácter del señor Mendoza? Jesús se quedó en silencio por un largo momento y entonces lo perdonó. La sala entera reaccionó. Murmullos, miradas confundidas. El juez golpeó el martillo. Orden. La abogada parpadeó sorprendida. ¿Usted perdona? Sí, Jesús dijo calmado. Perdono completamente. Raúl sintió lágrimas arder en los ojos. Las contuvo. Pero entonces Jesús continuó. Pero perdonar no significa olvidar y no significa que no hubo daño. Se volteó hacia el juez. Su señoría, yo perdono, pero la verdad necesita ser dicha y la justicia necesita hacerse. Jesús miró de vuelta a Raúl. Ese día no me humilló porque estaba mal vestido, me humilló porque vio en mí lo que más teme, alguien en paz consigo mismo, alguien que no necesita poder para tener valor. Raúl bajó la cabeza. Y cuando le hablé sobre los secretos, los contratos, los sobornos, las mentiras, no lo hice para destruirlo. Lo hice porque la verdad es lo único que puede liberar. La abogada respiró profundo. Miguel, ¿recomienda que el tribunal condene a Mendoza? Jesús la miró a los ojos. Recomiendo que el tribunal haga lo que es justo, porque justicia no es venganza. Justicia es equilibrio y el equilibrio fue roto. Personas sufrieron y ese sufrimiento tiene precio. Sin más preguntas, la abogada dijo, la voz emocionada. El abogado de Raúl se levantó, pero antes de que pudiera hablar, el juez interrumpió. Excusado siguiente. Jesús bajó del estrado, pasó junto a Raúl y de leve, sin que nadie más se diera cuenta, puso la mano en su hombro. Fue rápido, menos de un segundo, pero Raúl lo sintió. Sintió calor, sintió presencia. Y entonces Jesús salió de la sala. La defensa fracasada. El abogado de Raúl intentó, llamó testigos de defensa, personas que trabajaron con Raúl y no tuvieron problemas. Presentó números, resultados, crecimiento de la empresa. Argumentó que los ambientes corporativos exigen liderazgo firme, pero cada palabra sonaba hueca. Porque del otro lado había lágrimas reales, dolor real, vidas reales rotas y al final los números no compiten con humanidad. El veredicto. Después de 3 horas de deliberación, el juez regresó, golpeó el martillo. Habiendo analizado todas las evidencias, testimonios y documentos presentados, este tribunal decide lo siguiente. Raúl contuvo la respiración. El demandado Raúl Mendoza es considerado culpable de acoso laboral sistemático, abuso de autoridad y creación de ambiente de trabajo hostil. El martillo golpeó. Las indemnizaciones serán las siguientes. Cada demandante recibirá compensación de $50,000 por daños morales. Total 1,150. Raúl cerró los ojos. Además, el juez continuó, el demandado cumplirá 600 horas de servicio comunitario en instituciones de apoyo a trabajadores en situación de vulnerabilidad. El martillo golpeó nuevamente. Y por último, queda registrado públicamente que el demandado cometió irregularidades contractuales, lo que será enviado al Ministerio Público para investigación criminal. Último golpe de martillo. Se da por terminado. La sala explotó en reacciones, algunos de los exempleados lloraron de alivio, otros se abrazaron. Raúl se quedó sentado, inmóvil. Los abogados intentaron hablar con él, pero no escuchaba. Solo escuchaba el eco del martillo. Culpable, culpable, culpable. En el pasillo, momentos después, Raúl salió de la sala como un zombi. Periodistas gritaban preguntas. No respondía. Llegó a un pasillo vacío. Se recargó en la pared y ahí, solo. Finalmente dejó que las lágrimas cayeran. No lágrimas de autocompasión, lágrimas de rendición. Había perdido todo, el cargo, el dinero, la reputación y por primera vez sintió que tal vez lo merecía. Todavía tienes una decisión. Raúl abrió los ojos. Jesús estaba ahí, parado a pocos metros. ¿Qué decisión, Raúl? Preguntó la voz quebrada. Perdí todo, no. Jesús dio un paso adelante. Perdiste todo lo que construiste sobre mentiras, pero todavía puedes construir algo real. Raúl rió amargo. ¿Con qué base? Soy un criminal ahora. Nadie me va a respetar. Nadie va a Raúl. Jesús lo cortó. Todavía te importa lo que piensan. Después de todo, Raúl se quedó en silencio y entonces se dio cuenta, sí, todavía le importaba, todavía quería ser visto, admirado, reconocido, incluso ahora, incluso destruido. Jesús se acercó más, ¿quieres tener razón o quieres ser verdadero? Era la misma pregunta de en huevo. Pero esta vez Raúl no tenía defensas, no tenía orgullo, no tenía máscaras. Miró a los ojos de Jesús y susurró, no sé cómo ser verdadero. Jesús puso la mano en su hombro, firme, real. Entonces, aprende en el servicio comunitario, en la humildad, en el silencio. Y cuando ya no tengas nada que probar, vas a descubrir quién realmente eres. Raúl sintió algo extraño. No era alivio, no era felicidad, era esperanza pequeñita, frágil, pero real. Jesús soltó su hombro y comenzó a alejarse. Espera. Raúl llamó. Jesús se detuvo. Tú eres de verdad.
Raúl no pudo terminar. Jesús miró por encima del hombro y sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de algo imposible de nombrar. Ya sabes la respuesta, Raúl. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de luchar contra ella? Y salió. Raúl se quedó solo en el pasillo, pero esta vez el silencio no estaba vacío. Era promesa. 6 meses después, comedor comunitario. Raúl estaba con delantal blanco manchado de salsa de tomate, cabello corto sin gel, barba de 3 días sin rasurar, manos callosas, movía una olla gigante de sopa, vapor subiendo. Olor a verduras cocidas. Alrededor otras personas trabajaban voluntarios, gente que eligió estar ahí. Raúl no eligió. Estaba cumpliendo condena, 600 horas de servicio comunitario. Ya había cumplido 280, pero algo había cambiado. Al principio llegaba con cara de pocos amigos, hacía lo mínimo. No hablaba con nadie. Ahora todavía no hablaba mucho, pero prestaba atención. Escuchaba las historias de las personas que venían a comer. Desempleados, personas en situación de calle, familias enteras que no tenían a dónde ir. Y cada historia era un martillazo porque reconocía algo en ellos. El miedo de ser invisible, el miedo de no importar, el miedo de caer y que nadie se diera cuenta, el mismo miedo que había cargado toda la vida. Solo que le había compensado ese miedo con poder y ellos no tenían nada con qué compensar. Raúl, ¿puedes llevar estas bandejas a la mesa 5? Pidió doña Rosa, la coordinadora. Mujer bajita, 60 años, energía de huracán. Sí, señora. Raúl tomó las bandejas, caminó hasta la mesa 5, ahí estaba sentada una familia. Papá, mamá, 2 niños. Raúl puso los platos frente a ellos. Gracias. El papá dijo, cansado. De nada. Raúl respondió, iba a regresar a la cocina cuando el niño menor, un chico como de 5 años, preguntó, ¿eres famoso? Raúl se detuvo. ¿Por qué? Porque vi tu foto en el celular de mi papá. El niño dijo, incente. El papá palideció. Hijo, cállate y come. Pero el daño estaba hecho. Raúl miró al papá y vio vergüenza en su rostro, como si lo hubieran cachado haciendo algo malo. Está bien, Raúl dijo la voz suave. ¿Viste el video, verdad? El hombre tragó saliva. Asintió. Disculpa. No quería que quedara incómodo, solo no necesitas disculparte. Raúl lo cortó. Yo hice eso. Fue real y estuvo mal. Silencio incómodo. Raúl respiró profundo. Espero que la comida esté buena, dijo, y regresó a la cocina. Cuando entró, doña Rosa lo estaba mirando. ¿Estás bien? Estoy. Raúl dijo, y era verdad, dolió, pero estaba bien. Por la noche, departamento de Raúl. Raúl ya no vivía en el Penouse, lo había vendido. Parte del dinero fue para las indemnizaciones, otra parte para los abogados. El resto lo guardó. Ahora vivía en un departamento pequeño, recámara, sala, cocina, piso 10. Vista un estacionamiento, pero era suyo, honesto. Sin deudas. Escondidas. Se sentó en el sofá viejo que había comprado en una tienda de usados. Prendió la TV. Noticiero de la noche. La nota principal era sobre un nuevo escándalo corporativo. Otro CEO. Otras mentiras. Raúl apagó la TV. Miró sus manos callosas, manchadas de grasa, que no salió ni con jabón. Manos de quien trabaja. Nunca había tenido manos así, siempre fueron suaves, hidratadas, impecables, ahora eran reales. Tomó el celular, abrió los mensajes. Tenía un mensaje de su hija enviado 3 semanas atrás. Todavía no había respondido. Papá, sé que las cosas están difíciles, pero me gustaría platicar. Cuando puedas, Raúl leyó de nuevo y de nuevo, comenzó a escribir varias veces. Hola, hija. Disculpa la demora. Borró. No sé qué decir, borró. Lo siento mucho. Dejó el dedo sobre el botón de enviar. Pero no envió porque, ¿qué iba a decir después? ¿Cómo explicar? Soltó el celular, se levantó, fue hasta la ventana. La ciudad allá afuera continuaba como siempre y él estaba desapareciendo de ella. Antes, cuando caminaba en la calle, las personas lo reconocían, pedían foto, elogiaban. Ahora, cuando lo reconocían, desviaban la mirada. O peor, tomaban foto a escondidas para publicar con leyenda, miren a quién vi comprando pan. El karma es real. Raúl cerró los ojos y susurró algo que nunca imaginó que diría, si el Señor existe, enséñame a vivir así. Pequeño, invisible, sin importar silencio, ninguna respuesta. Pero por primera vez, Raúl no se enojó con el silencio, solo esperó. 2 semanas después, comedor comunitario, Raúl estaba limpiando las mesas después del almuerzo. Trapo en mano, cubeta de agua con jabón. Estaba tallando una mesa cuando alguien chocó con él. Un vaso de agua cayó. Se derramó en la mesa, escurrió y algunas gotas cayeron en la camisa de Raúl. Se congeló el sonido del agua, golpeando el olor, la sensación. Todo regresó. La junta, la cubeta, la humillación, la risa nerviosa de las personas. Miguel, Jesús empapado, parado, mirándolo. Raúl sintió el corazón acelerarse, respiración corta, manos temblando. Perdón, dijo la persona que chocó, un chico joven, voluntario, nuevo. No vi yo, Raúl no respondió, solo miró el agua derramada.
Entonces algo se rompió, no de enojo, de comprensión. Tomó el trapo, se arrodilló y limpió el agua despacio, cuidadosamente, como si estuviera limpiando algo sagrado. Las personas alrededor siguieron trabajando sin darse cuenta, pero Raúl lo sintió. Sintió el peso de lo que había hecho, no intelectualmente, no como concepto, sino visceralmente en la médula. Le había hecho esto a un ser humano. Había tratado a alguien como basura. Raúl apretó el trapo, agua escurrió entre los dedos y ahí, arrodillado en el piso de un comedor comunitario, Raúl lloró sin sonido, solo lágrimas escurriendo. Nadie lo vio, excepto Raúl levantó los ojos. Del otro lado del comedor, cerca de la puerta, estaba Jesús, vestido sencillo, mirándolo, no con juicio, no con lástima, solo viendo. Raúl se levantó despacio, piernas temblando, caminó hasta Jesús. Se detuvo frente a él y por primera vez no intentó defenderse, no intentó explicar, no intentó minimizar. Solo dijo, yo fui, la voz salió quebrada, yo fui eso. Jesús asintió despacio. Lo sé, lastimé gente. Raúl continuó, las palabras saliendo como confesión. Destruí personas. Yo me convertí en lo que más odiaba. Lo sé, Raúl respiró profundo, tembloroso. Y yo no sé si puedo arreglar esto. Jesús puso la mano en su hombro. No puedes, dijo, suave pero firme. Algunas cosas no se arreglan, Raúl. Solo cicatrizan. Raúl sintió las lágrimas regresar. Entonces, ¿qué hago? ¿Vives? Jesús dijo, sirves, aprendes a ser pequeño sin odiarte por eso y dejas que la verdad sea más grande que tu vergüenza. Raúl cerró los ojos y finalmente dejó de luchar. Si el Señor es real, susurró la voz quebrándose. Ya no tengo dónde esconderme. Jesús apretó su hombro. Entonces deja de huir. Y Raúl, por primera vez en 43 años, se rindió, no porque estaba derrotado, sino porque finalmente entendió. Rendirse no era perder, era encontrar. 3 meses después, de mañana temprano, Raúl despertó a las 5 de la mañana, no porque necesitara. El servicio comunitario era solo en la tarde, sino porque quería. Hizo café sencillo, sin máquina italiana, filtro de tela. Se sentó en el balcón pequeño, silla de plástico. El sol estaba saliendo. La ciudad despertaba despacio. Raúl tomó el celular, abrió los mensajes. El de su hija todavía estaba ahí. Respiró profundo y escribió, hola, hija, disculpa la demora, ¿todavía quieres platicar? Envió. 3 puntitos aparecieron casi inmediatamente. Hola, papá. Sí, ¿te puedo llamar ahorita? Raúl sonrió. Pequeño pero real, puedes. El teléfono sonó 2 segundos después, contestó, hola, papá. Hola, hija. Silencio breve. Yo no sé por dónde empezar. Ella dijo, yo tampoco. Raúl admitió. Ella rió nerviosa. ¿Estás bien? Raúl miró la ciudad, el sol saliendo. Estoy diferente, dijo. No sé si estoy bien todavía, pero estoy vivo. De verdad vi las noticias sobre el juicio, sobre el servicio comunitario. Lo sé. Raúl respiró profundo. Y no voy a pedir perdón por las cosas que hice. Porque disculparme no es suficiente, pero quiero que sepas que cambié, o al menos estoy intentando. Lo sé, papá. Ella dijo la voz suave. Creo en ti. Raúl sintió algo apretarse en el pecho. No dolor, gratitud. Gracias, susurró. Platicaron por 40 minutos, sobre nada importante, sobre todo importante. Y cuando colgaron, Raúl se dio cuenta de que, por primera vez en años, no se sentía solo. 6 meses después, último día de servicio comunitario, Raúl estaba en el comedor. Última hora, última olla de sopa. Doña Rosa entró a la cocina con un sobre. Raúl, esto es para ti. Abrió. Era el certificado de cumplimiento de condena. 600 horas completas. Miró el papel y no sintió alivio, sintió perdida porque había aprendido algo ahí, que ser útil no necesita escenario, que servir no necesita aplausos. Que importar no necesita reconocimiento, ya puedes irte. Doña Rosa dijo, pero si quieres regresar como voluntario, la puerta siempre está abierta. Raúl la miró y sonrió. Regreso la próxima semana. Doña Rosa sonrió de vuelta. Perfecto. Porque haces la mejor sopa de aquí por la noche. Encuentro final. Raúl estaba caminando a casa cuando vio a Jesús sentado en una banca del parque. Sencillo, callado. Raúl se sentó a su lado. Se quedaron en silencio por un rato, y entonces Raúl dijo, no recuperé nada. El cargo, el dinero, la reputación, nada. Lo sé. Jesús dijo, algunas personas todavía me odian. Algunas nunca me van a perdonar. Lo sé. Mi esposa me dejó, varios amigos desaparecieron, la ciudad entera conoce mi cara por las razones equivocadas. Lo sé. Raúl respiró profundo, pero pausó. Por primera vez no estoy fingiendo. Jesús lo miró. ¿Y cómo se siente? Raúl pensó. Aterrador, admitió, pero real. Jesús asintió. Entonces aprendiste. Raúl miró el cielo. Estrellas comenzando a aparecer. Aprendí que ser pequeño no es malo, que ser invisible no es el fin, que importar no depende de cuánto me vean las personas. Se volteó hacia Jesús y aprendí que el Señor estaba ahí todo el tiempo, incluso cuando no creía, incluso cuando no veía. Jesús sonrió. Nunca me fui. Raúl sintió paz. No felicidad, no euforia, paz. Y ahora Raúl preguntó, ¿qué hago? Jesús se levantó, continuó a servir.
NDO, aprendiendo, siendo humano comenzó a caminar. Raúl se quedó sentado observando y entonces Jesús se detuvo. Se volteó. Raúl, sí, ya no necesitas ser grande. Jesús sonrió. Solo necesitas ser verdadero. Y salió. Raúl se quedó solo en la banca. La ciudad alrededor continuaba indiferente, pero él estaba diferente y era suficiente. Raúl no volvió a ser CEO. No recuperó la fortuna. La reputación quedó manchada para siempre. Algunos ex empleados nunca perdonaron. La ciudad nunca olvidó el video, pero se reconcilió con su hija. Encontró propósito sirviendo en el comedor. Aprendió a vivir sin máscara y encontró a Dios no en un momento de gloria, sino en un piso de comedor arrodillado, limpiando agua derramada. La redención fue real porque costó.